Buenas tardes y bienvenidos un día más aquí conmigo, con la pastora profeta Giselle Rojas, para predicar la palabra de hoy que Dios nos ha dado para transmitir a su pueblo, una palabra de escatología bíblica, una palabra de revelación profética, que como siempre, pues cada domingo traemos aquí a partir de las 4 de la tarde, por la gracia del Dios de Israel, Dios Sebaot, Yahvé de los ejércitos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy complejo, un tema muy importante que tiene que ver pues con lo que ha sido la primera y la segunda venida, su manifestación bíblica, de qué manera se manifiesta a través de la dualidad de Dios, tanto femenina como masculina, de qué forma esto atañe también a Israel como la cabeza y al cuerpo, la iglesia como su esposa, que es la iglesia. Y bueno, pues antes que nada advertiros que bueno, estamos teniendo problemas de señal, ya sabéis. Si los vídeos se frisan unos instantes, no os vayáis, simplemente os paráis y luego volvéis a empezar y volvéis a verlos, porque estamos con estos problemas, el enemigo está atacando por ahí, pues no podemos frenar eso. Pero sí podemos seguir predicando. Cuando se frise, volvéis y entráis y le hagamos la guerra nosotros a Satanás. Así que vamos a orar como siempre para ponernos en comunión, porque no queremos que sea palabra humana, sino palabra espiritual. No podemos permitirnos el lujo de hablar cosas en la carne. Esto es escatología, esto es palabra profética muy profunda. Vamos a tocar muchos temas importantes, proféticos, que tiene que ver con el libro de los Reyes, tiene que ver con toda la Biblia en general. Y pues claro, tendremos que ponernos nosotros a cuentas con lo que va a ser la revelación. Vamos a ponernos a orar para que sea el Señor el que esté manifestando esta palabra tan profunda. Estamos hablando de las dos manifestaciones del Señor. Una primera manifestación que vimos en Jesús de Nazaret en el siglo I, y luego la segunda venida tan esperada por los gentiles, y que vamos a mirarla aquí, vamos a verla, vamos a hablarla. Hoy vamos a hablar de este tema y primero tenemos que ponernos en comunión con Dios, porque Dios es el que tiene que obrar, es el que tiene que predicar, la palabra tiene que salir de Él, no mía. Así que vamos a ponernos a orar, hermanos. Padre Santo Celestial que estás en el cielo, Señor, en esta hora mira yo tu vaso, tu profeta desde aquí, desde la República Dominicana. Te pido, Señor, que tomes control de esta hora, de esta predicación, que tomes control de lo que vamos a hablar en este lugar. Eterno Dios de Israel, mira que no es palabra de hombre la que se va a hablar aquí, es palabra muy profunda de doctrina, es palabra de ciencia, Señor, profunda de las Escrituras. Y queremos que seas tú en todo ministrando, que seas tú hablando, que seas tú obrando, Señor, porque es mucho el error que hay en la doctrina bíblica del pueblo. Y queremos, Señor, que el pueblo deje de estar ya tomando leche espiritual de versículo en versículo y tome la vianda, tome lo poderoso de ti, Señor, las profundidades que traen la ciencia tuya, las profundidades que traen el verdadero conocimiento, porque eso es lo que nos interesa en esta hora, amado Dios de Israel. Padre, en esta hora yo tu vaso, Señor, desde aquí, desde República Dominicana, desde Nagua, tu profeta, Padre eterno, para la gloria, trayendo el Edén al cielo. Señor, te pido que me quites a mí pedazo de carne y te pongas tú, que eres el Dios de Israel, que eres la manifestación de la gloria, Señor. Padre, que sea en todo tu palabra la que salga en este lugar, que nada salga de mí sino de ti, eterno Dios. Como Isaías, pasa carbón encendido por mis labios pecadores, porque no soy digna de la gracia con la que tú me has ungido, Señor, para transmitir estas verdades. Eterno Padre Celestial, pasa un aceite ungido por las cabezas de los que me van a escuchar. Llena su copa con aceite para que puedan discernir el conocimiento, Padre, que tú tienes para ellos. Señor, en esta hora yo te pido que tú te manifiestes en este lugar con poder y con gloria, Padre Celestial. Oh eterno Dios de Israel, yo te pido en este momento que sea tu palabra, Señor, que sea tu verdad, que sea tu poder, Padre, que esté hablando, el que esté manifestándose, Padre eterno, Padre santo, Padre de gloria, Padre de honra. Te pido en esta hora, Señor, que me des de tu sabiduría y de tu ciencia oculta para dársela a tu pueblo, Padre. Hemos pagado un precio muy alto, pero aquí estamos, Señor, y no te hemos fallado. Gracias, Padre Celestial, gracias, Padre eterno, gracias, eterno Dios de Israel. Gracias, mi buen Dios, mi amado Yahvé Dios Sebaot, mi papacito lindo, Señor. Dame un segundo, hermanos. Vamos a empezar con lo que es la revelación de hoy, hermanos. Lamentablemente ya sabéis que aquí en República Dominicana siempre hay mucho ruido, pero no hagamos caso al ruido y vamos a tratar la palabra de hoy, que es bastante complicada, pero es bastante profunda y bastante linda, ¿ok? No nos dejemos desconcentrar, reprendemos y atamos en esta hora todo mal que quiera servirse, quiera venir sobre esta predicación, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, empezamos con la predicación de este día.
Mis queridísimos hermanos, la evidencia sobre Jesús de Nazaret era amplia en la Biblia. Estamos hablando de que de Jesús de Nazaret hablaba toda la Biblia. Él se lo llegó a decir a los escribas. Él se lo llegó a decir a los que estaban allí, que estaban cuestionando su ministerio porque no sabían, no conocían las profundidades para todo el mundo. No están para ser discernidas por todo el mundo. De hecho, Jesús se presenta de Nazaret cuando realmente él nace en Belén. Se presenta como Jesús cuando realmente el nombre que le dan los profetas al Mesías es Emmanuel. Se presenta con una serie de características que hacen que él no pueda realmente ser observado de manera objetiva por el Señor. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, continuamos. Ya sabéis que se va la señal y luego vuelve, pero nosotros seguimos también con la señal también. Continuamos con esta predicación. Entonces, sabemos que Jesús de Nazaret, cuando se presenta en el primer siglo, en el primer siglo, viene a cerrar un ciclo para lo que es la obra de Dios con la Israel terrenal. Israel terrenal, que va a ser la base de lo que va a ser la base bidimensional de la obra estructural de todo el tabernáculo, que va a ser tridimensionalizado en la iglesia de Jesucristo en todas las naciones de la tierra. De hecho, los apóstoles de Jesús van a sentar las bases de lo que va a ser el plano completo que va a elevar todo el sistema eclesiástico mundial, pero esto era algo que ya había estado siendo planificado por Dios desde el principio. La Biblia completa, para los que no lo sepan, es un libro muy profundo, un libro muy complejo, y que para entender revelación profética, todavía Israel no cree que Jesucristo era el Mesías. O sea, fíjate si es complicado que los maestros de la ley que llevaban 2000 años esperando el Mesías, todavía no reconocen a Jesús de Nazaret como el Mesías cuando todas las alegorías bíblicas confluyeron en Jesucristo. Todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron todo el mundo, confluyeron en Jesús. ¿Y esto por qué pasa? Porque la revelación no es para todo el mundo, porque la revelación era profunda y se amerita del poder del Espíritu Santo para discernir estas cosas. Hoy vamos a nadar en toda la Escritura, porque otra cosa que la gente no sabe y no se ha puesto a pensar es en la segunda manifestación de Cristo. ¿Qué dice la Biblia de esto? Porque muchas alegorías bíblicas, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, hablan perfectamente de esta segunda manifestación, de las características que ha de tener, y hoy veremos de qué forma lo hacen, qué alegorías lo hace, cómo lo hace, porque es necesario que se comprenda esto para que no estén en un error y no les esté pasando lo mismo que a Israel en el primer siglo cuando se manifestó Jesús y no reconocieron al Mesías Rey ni todas las alegorías manifestadas en él. Para que os hagáis una idea, toda la obra bíblica, el cuerpo bíblico, la Biblia está estructurada como un mapa, un plano. Es decir, la Biblia empieza por diferentes alegorías, pero cada parte de esas alegorías contiene el todo del cuerpo completo histórico y bíblico. Toda la obra de Jesús está plasmada desde el principio, desde el comienzo incluso de la creación de todas las cosas, la creación del universo, la creación de todo lo que podemos ver, parte del plano, parte de la luz, y esa luz es Cristo. La misma alegoría del Edén, de la creación, cuando se habla de Adán, se habla de Eva, se habla de los árboles plantados en Edén, y se toma incluso las eras geológicas de la creación misma literal del mundo. Nos habla de lo que va a ser la obra de Cristo a través de las naciones en el siglo I. Pero cada alegoría que se va encadenando es a la vez una parte y a la vez el todo. Cada una de esas alegorías habla de la obra de Cristo con la iglesia en su primera venida, pero también en su segunda venida. Y esto es así porque la Biblia contiene, como os digo, un carácter fractal y holográfico que es importante discernir para entender racionalmente lo que esto significa. Me preguntaba un muchacho, pero pastor, ¿es que Dios es mujer, no Dios es pleno? Es que la manifestación de Dios, tanto la cabeza como el cuerpo, conforman lo que es Él en su plenitud y hacia lo que debemos avanzar. Al estar en un sistema fractal y holográfico no tenemos conciencia de que somos parte y a la vez el todo de todo lo que existe. Y eso es lo que vamos a empezar a entender para comprender cómo funciona la Biblia, cómo funciona la estructura bíblica. A ver, vosotros tenéis que entender que una persona que va a luchar en una guerra tiene que tener armas. El arma de un cristiano es la Biblia. Si usted no sabe la Biblia, si usted no conoce las alegorías bíblicas, si usted no tiene la iluminación del Espíritu Santo, todo lo que se le vaya a decir en este momento le va a parecer chino, porque ustedes no tienen un dominio de qué estructura se les está hablando. Por eso todo cristiano debe tener una buena Biblia, debe leerla desde Génesis a Apocalipsis, para poder entender en qué consiste toda esta guerra que el diablo conoce muy bien. El diablo ha torcido las escrituras, el diablo ha hecho de todo para que el pueblo esté en la inopia y no sepa ni entienda qué es lo que está pasando, ni siquiera desde el tiempo de Jesucristo. Cuando Cristo viene a restaurar la cabeza y viene a establecer las bases del templo. Y todas las alegorías desde el Génesis van a hablar de estas cosas. Un ejemplo de ellos tenemos ahí el libro de Josué, tenemos el libro de Esdras y Nehemías,
Tenemos por ahí los libros bíblicos como el de los jueces de Israel. Tenemos los libros proféticos como el de Daniel. Son libros de alta escatología, igual que el de Apocalipsis. Pero para poder entender, por ejemplo, cómo sabemos nosotros qué pasa en los tiempos del fin, debemos seguirle el rastro a las genealogías. Porque la Biblia se basa en un orden. Lo que pasa es que este orden está disperso y solo es revelado a los hijos de Dios, a los que tienen la capacidad, y a Dios le place darle esta ciencia que no es a todo el mundo. Imaginemos, por ejemplo, o vamos a hacernos una idea de esto. El libro de Nehemías, o el libro de Josué, vamos a poner un ejemplo, en la conquista de Josué de toda Canaán, habla de la obra de conquista de Cristo de todo el mundo. O sea, Canaán, todos los descendientes de Cam, el hijo maldito en Canaán, que es tierra baja y de comercio, van a simbolizar el mundo a conquistar por Cristo, un mundo sometido a maldición. Esto quiere decir que en el mismo libro de Josué, cada alegoría, incluso la conquista de Jericó, la conquista de Ai, cada uno de los pequeños fragmentos de la misma alegoría también simbolizan la obra completa de Cristo. O sea, que hablar de la caída de las murallas de Jericó es hablar de la caída de la muralla de apostasía, que es la doctrina falsa a manos de los verdaderos sacerdotes que portan la unción de Dios y están en obediencia. Lo mismo porque sabemos que las murallas, desde Apocalipsis en su capítulo 21 al 22, la muralla simboliza la doctrina apostólica. Esto de la caída de la muralla es la caída de una doctrina, en este caso apóstata, porque Jericó simboliza la ciudad de las rameras, la ciudad de Rahab, lo que es la misma Canaán, o lo que es toda la estructura de la obra de Cristo. Entonces Cristo, o sea, Josué, va a ser simbolizada toda la obra de Cristo en la obra de conquista de Josué a nivel mundial. O sea, todo lo que ha pasado con el cristianismo a nivel mundial, toda esa conquista de las naciones por los apóstoles, toda esa obra de haber establecido iglesias, toda esa obra está plasmada en esa pequeña alegoría de Josué, pero tiene dos partes. Primero, Josué tiene un montón de enemigos que tiene que vencer, y hay una parte final donde ya Josué tiene que vencer los últimos enemigos para la conquista total de Canaán. Este es el caso de Yabín, el rey de Hazor, que son los reinos del norte, que están normalmente identificados con el hijo de perdición, que es Hazor. En los reinos de Hazor, en Josué 19, vemos que este Anakim, este Anaquita, es el último que tiene que ser vencido. Si bien sabemos que Jesús es el que va a simbolizar a este Josué, este enemigo, Yabín de Hazor, es importante tenerlo en mente porque él vuelve a aparecer en otra alegoría en el libro de los jueces de Israel. A ver, la alegoría se va encadenando. Si bien la conquista de Josué de toda Canaán es la obra de Cristo, hay una parte final en esta obra de conquista mundial. Y en esta parte final nos tenemos que centrar en Jabín, el rey de Hazor. Ese es uno de los enemigos usados para ocultar la revelación de lo que va a ser la parte final de la segunda manifestación de la restauración universal del Cristo. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Que en el libro de los jueces es un libro que lo van a utilizar para hablar de lo que va a ser la liberación final del pueblo de Dios. Por eso todas las alegorías del libro de los jueces, si bien hablan de la obra de Cristo completa, hablan más bien de la parte final, de cómo se llevará a cabo. Por eso tenemos por ahí el libro de Débora, que habla de haber vencido al rey Yabín de Hazor, una mujer que es una profetisa que viene de la tribu de Efraín. Os había explicado todo esto de las tribus, cómo estaban distribuidas en el tabernáculo, cómo Efraín era la parte de a lo que es América hoy, ¿no? Según la distribución de las tribus, ya en el tiempo del fin. Y os había explicado que toda esta obra de Débora, de levantar una profeta en forma femenina, para restaurarlo todo, para destruirlo todo, o sea, lo que es el sistema de apostasía, cuando nadie estaba en guerra, y como ella en Megiddo, junto a Barak, van a realizar la guerra contra el rey del norte, este Yabín, que ya había vencido a Josué. Muchos eruditos dirán, muchos eruditos dirán, ay, pero es que claro, eso fue porque es una alegoría y vamos a citar nuevamente a Yabín, rey de Hazor. No, no lo citan al azar. Es que como Débora, la parte femenina de Dios, la manifestación femenina de la segunda venida, que tiene que ser femenina porque la cabeza era varón, es el varón, la mujer es el cuerpo. En toda la estructura bíblica, los gentiles simbolizan el cuerpo, es la mujer. Y por tanto es lógico pensar que Dios en su segunda manifestación tiene que usar la dualidad de su propio ser. Y esta dualidad consiste en que la cabeza es el varón y el cuerpo es la mujer. Israel fungió de varón, de cabeza, por tanto Cristo se manifiesta en varón, y la mujer funge de hembra, que sería la iglesia de Cristo, y por tanto la manifestación se infiere que debe ser femenina, por una ley de orden a nivel de estructuras de la misma palabra, para completar lo que es el ciclo completo de lo que es la manifestación del tabernáculo de Israel. Y esto lo vamos a ver porque toda la Biblia habla de esto. Lo extraño es que estos escatólogos que tanto presumen de que saben, no se hayan dado cuenta de estas realidades. Porque tenemos a Débora derrotando el último enemigo que derrota a Josué, figura del Cristo, en su conquista para la parte norte de todo Canaán. Y esta guerra es en Megiddo. ¿Qué importancia tiene esto?
¿A quién vence? O sea, ¿dónde aparece nuevamente esta guerra en Megiddo? En el libro de los reyes de Israel, y damos salto porque sabéis que Isaías nos enseñó cómo Dios enseña a su pueblo. En el libro de los reyes de Israel tenemos a Josías, el rey Josías, que es un rey de Judá, en la alegoría donde aparecen casi todos los profetas, se va a encontrar con la restauración de toda la doctrina. Acordaros que los dos reinos que fueron divididos en tiempos de Salomón, que es una división a causa de la apostasía que se viviría en toda la época de lo que es la era de Cristo, a causa de la entrada de la falsificación de la ley, nos encontramos que ya en los tiempos de Josías lo que va a pasar es que va a haber una restauración de la ley. El rey se va a dar cuenta de que la ley ha sido torcida, Dios va a manifestar esto y va a usar otra vez una mujer, y esta mujer es Hulda, una profetisa que se va a levantar con el Espíritu de Dios y va a sentenciar y a ejecutar y a mostrarle al pueblo de Dios que la ley ha sido vulnerada, que el juicio es inevitable, que hay problemas. Y a pesar de que Josías simboliza a Cristo, toda la obra de restauración de Josías dentro del libro de los reyes de Israel nos está mostrando la parte final para la restauración del reino de los cielos. Acordaros que Josías cae en manos de Necó en Megiddo. Y si nosotros vemos la estructura bíblica de Megiddo y nos vamos a Apocalipsis en la trompeta sexta, acordaros que la sexta trompeta de Apocalipsis, donde se va a citar que se seca el Éufrates para la caída de Babilonia, la entrada de los reyes de Oriente, que es la alegoría de la caída de Babilonia, el sistema de apostasía del que habla toda la Biblia. En ese mismo momento que se habla de la sexta trompeta, la caída de Babilonia, la entrada de los reyes de Oriente, se seca el Éufrates. Isaías 45, del 43 al 45, entrado el siglo el persa. En la alegoría bíblica dice Cristo, y mirad que vengo como ladrón, es la segunda venida de Cristo. Pero ahí nos cita Ar-Megiddo. Ar-Megiddo es el monte Megiddo, porque Megiddo es un monte, Megiddo es una llanura, es la guerra de Megiddo. Y ahí ya nos está citando no solo la caída de Josías y a la profeta Hulda, sino también la caída del rey del norte Javín y la entrada de Débora en la escena pública bíblica en la segunda venida. Y así encadenamos las revelaciones proféticas y pasa algo similar en la alegoría de Esdras y Nehemías, que es un evangelio de Cristo resumido, porque todos los profetas van a hablar de Cristo de forma resumida, pero simbólica. Si veis la alegoría de Esdras y Nehemías, es tras la caída de Babilonia, porque la Biblia va contando la historia, pero se va encadenando y va contando la historia de Cristo una y otra vez, tanto en su primera como en su segunda venida. Y en la historia de Esdras y Nehemías es una restauración de la doctrina. Pero el mismo Nehemías simboliza a Cristo, y él aparece con unos enemigos que son Gesem el árabe, Sanballat y Tobías el amonita. Y esta revelación es trascendental, es muy fuerte, porque esto sí que es escatología apocalíptica que trata el libro de Daniel y que mucha gente no la entiende, pero es importantísima para comprender la obra de Dios realmente cómo va. Nehemías va a restaurar la muralla es la doctrina, pero Nehemías tiene una primera venida para la planificación de esto, que es como la primera venida de Cristo, pero Nehemías se va. Y cuando Nehemías se va, lo que va a pasar es que entra la gran apostasía, van a quitarle a los levitas y cantores los diezmos, van a cambiar la ley, van a cambiar los tiempos y la ley, van a sentar a una amonita en el lugar donde estaban los levitas y cantores, les van a quitar el dinero, los van a mandar al mundo a trabajar, y esto va a hacer que entre el mal en el pueblo. Cuando Nehemías viene en su segunda venida, tiene que desalojar del atrio del templo, que a nivel escatológico simboliza a los gentiles, porque el atrio, ya lo sabéis desde Apocalipsis, cuando habla en su capítulo 11 de los dos ungidos, y deja el atrio sin medir, se lo atribuye a los gentiles. Seguidme porque esto es muy profundo, pero esto es muy importante para entender alegorías. Nehemías en su segunda venida, que es figura de Cristo, tiene que desalojar a la amonita, tiene que desalojarlo del atrio del templo, quitar esa ley que han cambiado y restaurarla, disolver los matrimonios mixtos con paganos, porque ya el pueblo hablaba cananeo, ya las mujeres, pues te imaginarás tú, ¿no? Pero fíjate qué cosa, Amón aparece otra vez, pero vuelve a aparecer en el libro de los jueces cuando Dios libra a sus enemigos de Amón. Y esta alegoría es importante porque a quien le dan la victoria sobre Amón es a Jefté. ¿Y qué importancia tiene esto? Que Jefté y la obra de Jefté, que entrega a su hija en un sacrificio vivo muy parecido al de Cristo, un sacrificio sacerdotal como un cordero inmolado, es la primera vez que se habla de una mujer inmolada como Jesucristo a cambio de un enemigo llamado Amón, que está identificado con el mismo amonita que estaba en el ala del templo. ¿Qué importancia tiene esto? ¿De qué os suena esto de un amonita sentado en el ala del templo? Vamos a Daniel en su capítulo 9 y las 70 semanas de Daniel. En las 70 semanas que se habla de que se le quita la vida al Mesías, se elimina el sacrificio perpetuo y se pone la abominación de la desolación en el atrio del templo, y esto desata la apostasía.
Esto es una cita que tienes que leer junto con Daniel 11 y Daniel 8. La entrada a la tierra del esplendor del impío, que no haría caso del amor de las mujeres, que es a partir del versículo 16 del capítulo 11 de Daniel. Estamos hablando de la abominación de la desolación, de la que va a hablar también Mateo 24 y sobre todo Lucas 21. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué es lo que dice Lucas 21 sobre cuando cercan Jerusalén y cuando veáis esto, huid a los montes? ¿Quién es esta abominación de la desolación? Apocalipsis en su capítulo 18, te dice claramente Juan, cuando está allí en Pasmos, dice Juan, mira que uno de la bestia, 5 han caído, la dinastía Julio-Claudia, los emperadores desde Nerón, Julio César y todos estos, y justo él está gobernando o está caminando en tiempos de Vespasiano, el padre de Tito y Domiciano. Tito es el que destruye en el 70 el templo, es el que cerca Jerusalén y destruye el templo. ¿Qué importancia tiene esto? Está identificando a la abominación de la desolación con los emperadores de Roma. Luego, ¿esto qué importancia tiene? Si Daniel te está diciendo que este amonita va a identificar a los reyes de Roma, a los que van a entrar a la apostasía a la iglesia, te está diciendo que ese amonita que ha de ser vencido en los tiempos del fin, como hace Jefté, para la caída de Amón en un sacrificio femenino, es porque la iglesia apóstata, el sistema de liderazgo satánico de los amonitas, Amón descendía de Haram, era hijo de Lot, Lot es el que está casado con una mujer y vivía en Sodoma. Este Amón va a simbolizar la gran apostasía dentro del pueblo, es el líder adorador de Moloch, que sacrificaban niños a Moloch. Y claro, todo esto es usar el mismo sistema para ocultar revelación sobre la caída del impío final en el pueblo de Dios a manos de mujer. Es decir, que el mismo libro de Daniel, cuando te habla en las 70 semanas de este amonita que estaba en el ala del templo, en el atrio, que había cambiado la ley, que lo va a identificar Juan con la dinastía Vespasiana, los emperadores de Roma, esto es el que está gobernando en tiempos de Juan, en Pasmos. Es para que entiendas que cuando se habla de la abominación de la desolación se refiere a los emperadores de Roma y todo el sistema de apostasía que más tarde abarcaría el mismo Islam. ¿Y qué es lo que te dice? Si bien Cristo es el encargado de establecer las bases del tabernáculo en su primera venida, la cabeza, en la estructura final, el sacrificio a cambio de Amón es una mujer. Es la hija de Jefté. Y fíjate cómo vamos encadenando las alegorías bíblicas, porque esto no es todo. Por ahí tenemos a Judith. Judith, que no sé por qué no la han metido a la judía en el canon bíblico, porque eso, la Biblia, yo no sé qué han hecho con ella, un sancocho chino, pero no han metido la mayoría de las alegorías. No tenemos a Enoch en la Biblia, no tenemos a Matusalén, no tenemos las crónicas de los reyes de Israel. ¿Eso qué ha pasado? Aquí faltan libros, aquí falta Matusalén, aquí falta doctrina. Y claro, cuando estamos hablando de Judith, Judith es la primera mujer, una mujer judía, que es de Merarí, que Merarí es una tribu sacerdotal. O sea, ya se presenta esta chica como de linaje sacerdotal, es una judía de linaje sacerdotal, casada con Manasés, que es hijo de José, y por tanto simboliza en Raquel el nuevo pacto en los gentiles. Y si lo vamos un poquito más allá en Revelación, América, porque sabemos que son las tribus del oeste. Y si miras a Judith, ¿qué hace? Los ejércitos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y el ejército de Asiria, que siempre van a simbolizar esos descendientes de Cam, a lo que es la gran apostasía en el pueblo de Dios, el sistema de la gran ramera que se iba a establecer a partir de la iglesia de Roma, es una mujer la que está encargada de engañar a ese diablo y de ejecutarlo. De la misma manera que Yael en tiempos de Débora le corta la cabeza engañándole. Es porque Dios está mostrando que la caída del mismísimo rey de Babilonia y de los ejércitos del rey de Babilonia es muy similar a la caída de Yabín, el rey de Hazor. Y esta Judith va a ejecutar siendo ella una mujer. Esto porque es importante. Acuérdate que Débora, en la alegoría de Débora, por ejemplo, estamos mirando cómo Yael y Débora son dos mujeres, van a ejecutar en contra de Yabín, el rey de Hazor. ¿Y este Hazor qué es? Porque mucha gente me dice, pastora, pero es que el anticristo, es que esto. Vamos a ver esto. La Biblia no dice nada por decirlo. A ver, acordaros que a Judas Iscariote, cuyo apellido es bastante interesante, y grabaros esto, que aquí hace un calor horrible, no sé, pero un calor muy fuerte. A ver, cuando hablamos del hijo de perdición, hablamos de Judas Iscariote, que siendo apóstol simboliza un misterio de iniquidad. Porque todo lo que Judas hace en todas las parábolas, como el mismo Pablo, el mismo Pedro, Dios dejó misterios de allí guardados para que nosotros no nos perdiéramos en lo claro de lo que venía a la iglesia. Y Judas simboliza la tribu de Dan. Judas simboliza la serpiente. Judas simboliza el misterio de la iniquidad. Judas básicamente va a simbolizar este misterio, este sistema que se va a elevar, en donde los sumos sacerdotes, a cambio de dinero, van a traicionar a Jesús.
van a quitar el sacrificio de María, el que trataba de hacer con Cristo, de derramar sus bienes a los pies de Cristo, para ellos robarse los cuartos de la ofrenda, que es lo mismo que hace la amonita. Pero ¿qué es lo interesante del nombre de Judas Iscariot? Es que Iscariote es hijo de Kerillot. Hijo de Kerillot, Kerillot es Hezrón. En Josué, en su capítulo 19, se sabe que eso es Hazor. ¿Y qué es Hazor sino la tierra de Yavín, el rey de Hazor, el hijo de perdición, el sistema de apostasía en los tiempos del fin? Un sistema que iba a devolver a la iglesia la apostasía, que iba a tentar a Eva, que iba a introducir leyes malas a través de los reyes, que iban a invadir después de Cristo. Fíjate qué interesante, mucha gente no se da cuenta que cuando hablamos de Amón, vamos a ir porque me viene la revelación de Amón. Amón es citado en las escrituras por el profeta Ezequiel. Kefer Jamoná es Kefer Jamoní, que es la aldea de los amonitas. La Biblia dice que este amonita es el que se iba a manifestar en los tiempos de Ezequiel. Pero la Biblia misma te está enviando a que Kefer Jamoní está en Benjamín y que Kefer Jamoná, la aldea de los amonitas, este amonita simboliza a ese impío que estaba en el atrio del templo, que había sido introducido en ausencia de Cristo, que va a ser identificado por Daniel y por Juan con la abominación de la desolación, que son los emperadores de Roma, que iban a sentarse en el templo, en el atrio, que es los gentiles, la era gentil, y iban a quitar el sacrificio perpetuo, iban a quitar la ley sacerdotal, iban a mandar la gente al mundo a trabajar, iban a hacer que la gente se fuera de la ley edénica. Porque la ley de Cristo es una ley edénica, Cristo es edénico. La entrada al descanso, la alimentación vegetal, la igualdad con la mujer. Este impío iba a cambiar la ley y esto atraería la apostasía. Entonces, cuando habla en Ezequiel de que Kefer Jamoná es el lugar donde serían enterrados los impíos, es una cita directa a Amón, es una cita directa a la abominación de la desolación, es una cita directa al que no haría caso del amor de las mujeres, es los emperadores de Roma, es la bestia. Eso es el sistema de apostasía que entraba en tiempos de Cristo. ¿Por qué importa esto? Porque al final de Ezequiel en su capítulo 39 dice: en ese tiempo se derramará mi espíritu sobre toda carne y sus hijos y sus hijas profetizarán. En Hechos 2 se va a derramar el espíritu en Pentecostés. Con lo cual tú sabes que el cumplimiento de Ezequiel 38 y 39 está en Jesús y en la entrada de Roma y los reyes del Islam a usurpar y a pelear por Jerusalén en la tierra del esplendor, como diría Josafat. Es la gran apostasía de Isaías 34. La lucha en el monte de la decisión, como diría Joel, es la guerra de las langostas, es de todo lo que habla la Biblia y es encriptado en Apocalipsis. Y para entender todo esto tienes que saber Biblia, tienes que comerte el rollo, como le dijo Dios al profeta Ezequiel. Porque esto no es una tontería, estamos nadando en profundidades de revelación profética, hilando la revelación que Dios ocultó para que el pueblo no entendiera sino aquel a quien a él le placía. Esto significa que estamos hablando de que ya sabemos que la revelación de Amón nos da directamente a los reyes de Roma, nos da directamente al sistema de apostasía de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino también del Islam, porque la Gran Babilonia abarca los dos pueblos ungidos por Dios, que son el cristianismo y el Islam, las 24 costillas de Adán. ¿Y por qué esto es importante que lo entendamos? Porque estamos hablando de que todas las alegorías bíblicas te hablan de Jesús, pero también te hablan de la manifestación femenina para acabar con estos sistemas. Y hablábamos de Judith y vemos cómo es una mujer la encargada de ejecutar al rey de Babilonia. Ojo al dato, estamos hablando de la caída de Babilonia, caramba. O sea, esto ya me suena un poco más fuerte, ¿no? Claro, luego si exploramos todo Daniel, vemos que la caída de Babilonia es a manos de los reyes de Persia, que están identificadas con el oso, que ya sabemos en el tiempo de hoy quién es el oso, que son los reyes de Oriente, y se supone que está confluyendo ahora la caída de Babilonia, que estamos viendo las estrellas caer del cielo para el final de la tribulación, que es la caída de Babilonia. Por eso Mateo 24, que está estructurado como todos los tiempos bíblicos de las 7 iglesias, y la entrada de la gran apostasía que empezó con Cristo y con los reyes de Roma, y ya en estos tiempos que ya acabó todo, estamos mirando la caída del sistema, pero también estamos viendo lo mismo que dice la Biblia, que es la manifestación femenina de Dios para acabar y restaurar la doctrina del templo, porque se sabía que iban a torcer la ley, que las naciones plantadas en el Edén de Dios se iban a rebelar contra Dios, iban a cambiar la ley, iban a quitar el Edén de Cristo, iban a introducir hermetismo, iban a mandarlos al mundo a trabajar. Por eso Pablo dice en Romanos 9, he aquí que Dios se va a dar a conocer de todas las naciones de la tierra a través de Faraón, rey de Egipto. De una misma masa hará vasos de misericordia y vasos de ira. Porque se sabía que Dios iba a permitir que el mundo se volviera a Egipto,
a las leyes de maldición y que el mundo iba a ser probado a través de ese sistema apóstata, un sistema que conduce a la mentira y a los falsos dioses, en el cual solo el que como Sadrach, Mesach y Abednego no se complaciera en esa iniquidad podría salvarse. Es lo que le llaman la negación de Cristo, el espíritu de anticristos, el 666, negación total del Hijo del Hombre, primera de Juan 3 y 4. ¿Quién es anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? El espíritu del docetismo, del nicolaísmo, toda esa doctrina que viene del espíritu de error, de la falsa ciencia que impera en el mundo por la falta de conocimiento de Dios. Entonces tenemos que tener claro toda esta doctrina, porque si no, no entendemos qué es lo que ha pasado, ni qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que está sucediendo. Entonces, bíblicamente hablando, tenemos también otra alegoría por ahí importante. Bendito Dios, qué calor. Ay, Dios mío, en agua, te estás quemando. Esto es un calor infierno, hermano. Esto no es calor, esto es un calor infierno. Esto no es humano. Pero claro, nosotros tenemos que seguir aquí hablando de lo que Dios... Tenemos otra alegoría por ahí también sumamente importante, porque luego tenemos el calendario judío, tenemos a Esther Hadassah, y tenemos el calendario judío descrito en Levítico 23 al 25, el calendario judío que es un reloj profético angélico, que describe todas las eras y todo lo que tiene que pasar desde Nisan hasta Adar, que son 12 meses proféticos, que es toda la obra gentil, que son los 1000 años, que es toda la estructura en las que están cifradas todas las parábolas, desde el arca de Noé al diluvio, empiezan todas en Nisan y acaban en Adar, desde la obra de Cristo, que es sacrificado en la Pascua en Nisan, y acaba toda la obra de salvación en Adar, desde la obra de Esther Hadassah, que empieza en Nisan y acaba en Adar. Y pues vamos a centrarnos un poquito en el relojito, porque os decía que todas las alegorías hablan de Cristo, pero hay algunas que específicamente hablan de las dos manifestaciones y son estas. Esther Hadassah es una chica judía que es hija sobrina de Mardoqueo. Mardoqueo es de Cis, de la tribu de Benjamín, de donde es Saúl. Primera de Crónicas en su capítulo 8 te dice que Saúl es hijo de Cis. Cis es de los benjamicitas gabaonitas, que se hacían pasar por judíos sin serlo. Ya sabéis la historia en Josué en su capítulo 10, que toda la primera parte de la conquista de Canaán la llevan a cabo los gabaonitas, que se hacían pasar por cristianos sin serlo, judíos sin serlo. Y claro, pues todo esto lo estamos viendo en Hadassah, ¿no? Esther se llama Hadassah, que es Mirto, es una chica judía de origen de Benjamín, que volvemos al nuevo pacto. Benjamín es hijo de Raquel, por tanto son los gentiles, pero también es América. Y esta chica tiene que fingir, cuando cae Babilonia, ya en los tiempos del rey Asuero persa, Basti es la mujer de Asuero. Esta Basti va a simbolizar, igual que Saúl, el rey apóstata desobediente que va a ser desechado por Dios. Porque en todas las alegorías los reyes simbolizan al Señor y su iglesia, como el copero que era Nehemías, copero del reino y todo esto, ¿no? Que testan el fruto de la vid. Pues en la alegoría de este hombre, de Asuero, que también va a coincidir con la alegoría de Ciro el persa, la alegoría de Daniel en el reino persa, y los leones y los sátrapas, pues en la alegoría de Esther es importantísimo porque vuelven a citar la figura de una mujer. Pero lo más importante es que es la primera vez que ella va a simbolizar al remanente santo que va a ser preparado con mirro, aloe, como David, en el desierto, en procesos. Eso es lo que simboliza toda esta preparación con los eunucos del rey, siendo ella una virgen y tal. Ella es el remanente. Está siendo preparada con aloes, con toda clase de perfumes para ser agradable al rey, que es el Señor. ¿Qué pasa? Hay una ley, hay un edicto de exterminio para Adar. Adar es el tiempo del fin. Aparece un agageo descendiente de Saúl, que es Amán, que va a ser contrario completamente al pueblo de Dios y que va a ir urdiendo durante toda la era, que simboliza todo el tiempo en que Esther comienza, que es en Nisan y acaba en Adar. La preparación de ella es toda la obra de Cristo, es toda la obra gentil. Y vemos cómo vemos la obra de Saúl diseñada en esa mujer Basti, que fue desechada por desobedecer al rey, y cómo va a ser preparado ese remanente como David en el desierto. Pero lo que se estaba comiendo por debajo o se estaba planificando era a través de la apostasía, dentro del mismo pueblo de Dios, un edicto de exterminio contra todo el pueblo judío. Esto es contra el pueblo de Dios. Claro, mucha gente se alarma de lo que pasó en 1945 con los judíos y lo que está pasando últimamente con todas estas muertes de infartos y situaciones. Es que bíblicamente, en teoría, estamos en Adar. Estamos en el fin. Acordaros que Cristo duró desde Abraham hasta Cristo, duraron 2000 años en manifestar a Jesús. Y ya llevamos 2000 años desde que se cumplió todo lo que dice el río de Ezequiel. 2000 medidas angélicas. Todo lo que dice la alegoría sobre el tiempo de la era gentil. 1260 días, 3 años y medio, 42 meses.
Todo el tiempo son 2000 años. Lo que medía el coso de bronce, ¿no? La fuente de bronce dentro del atrio, que era cargada por los bueyes, era la eficacia del evangelio apostólico, duraría 2000 años. En la manifestación del Señor, ya. Y eso es bíblico. Si no sabéis leer los tiempos es porque no entendéis la mitad de las alegorías bíblicas. ¿Qué pasa con esto? Esther Hadassah vuelven a usar la figura de una mujer para los tiempos del fin. Esta mujer es la encargada de hacer un sacrificio y de ser grata al Señor para entrar. Sea el Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre eterno, poderoso Dios, poderoso Padre Celestial. Ay, Dios mío, pero qué calor. No vayáis, chicos, que ya sabéis cómo estamos con esto de las interrupciones del internet. No podemos hacer otra cosa, es lo que nos ha tocado, pues a pechugar, como dicen por ahí. A ver, entonces tenemos que en los tiempos del fin hay una orden de exterminio mundial contra el pueblo de Dios, y todo esto es lo que os he ido explicando del nazismo, de las teorías de Charles Darwin que vienen del hermetismo, por una falsa interpretación de la evolución de las especies que ya estaban descritas incluso en el arca de Noah y desde la ciencia del Génesis, pero ellos le dan revelación a los muertos para destruir y para tergiversar la verdad, y la gente se lo cree porque la gente es muy tonta, ¿no? Porque la gente luego es tonta, porque como este sistema es una trampa, es como un queso envenenado, que los cainitas se lo comen con yuca porque les encanta el mal, pero son estúpidos porque te vas a perder, o sea, ¿me entiendes? Sí vas a conseguir dinero, pero esto está trampeado. El sistema está trampeado, el sistema es falso. De hecho, sabemos que el cuerpo de Cristo le iba a pasar esto. Es un sistema al que entramos para ser probados, donde todo está al revés, todo es injusto. Y tú para tener cosas tienes que pecar. El problema es que si pecas te pierdes y manifiestas que no vales nada y te vas a morir, o sea, literalmente, ¿entiendes? Entonces, la obra de Esther Hadassah, ¿cuál es? Es evitar, no pueden evitarlo, o sea, eso ya está afirmado. Toda la doctrina del sistema apóstata que se había instaurado en todo el tiempo de la ausencia de Cristo, todo ese sistema con la ley cambiada, un sistema babilónico, un sistema egipcio con falsa ciencia, le había dado el poder a esos herméticos, a esos brujos y hechiceros para elevar una doctrina asquerosa, criminal y asesina, que ve inferioridad en las razas por fenotipo, es decir, por apariencia. Los negros, los judíos son inferiores, nosotros los blancos nórdicos somos superiores, somos la crema innata de la suciedad. Pues toda esa doctrina estúpida que el mismo Tupac denuncia en su canción, que la puse por ahí porque me da risa que incluso los raperos sepan esto y la iglesia no sabe eso, de cómo los Illuminati, que son esta secta monita, estos benditos, ¿cómo los llamaría yo? Agagueos, descendientes de Esaú, que son judíos, pero son descendientes de Esaú. Esta gente son sinagoga del diablazo en la tierra. Esta gente son cristianos, no son judíos. Esta gente son sinagoga del diablazo. Y ellos tienen toda esa doctrina retorcida de falsa ciencia hermética y hechicera, con toda esa metamorfosis y toda esa basura del diablo y toda esa evolución mal interpretada que hizo Darwin, y tienen el mundo envuelto y se quieren cargar la tierra. Ese es el decreto de exterminio en los tiempos del fin. Y nuevamente, ¿a quién usa Dios? A una chica, a Esther Hadassah, de la tribu de ¿qué? Benjamín. ¿De qué? Los gentiles. ¿De qué? América. No hay que cantarlo, más claro, de ahí se daña. Solo que quiero que entendáis con esto es que toda la Biblia habla de lo mismo. ¿Quién vence a Amón? La hija de Jefté, un sacrificio similar a Cristo. ¿Quién vence a Yabín, rey de Jasor, hijo de perdición? En la abominación de la desolación, los reyes de Roma, una chica, Débora la profetisa. ¿Quién es el que hace la batalla en Megiddo? Josías. ¿Quién hace la restauración en tiempos de Josías? Una chica. ¿Quién hace la restauración de Esdras para echarle la monita a Tobías? Jefté, una chica. O sea, estamos hablando que la restauración universal es femenina. ¿Pero esto por qué pasa? Porque estamos hablando de que los gentiles, si Cristo hizo la restauración como varón en los tiempos de Israel, que es la cabeza, era lógico pensar que en el fractal holográfico del universo, la parte de los gentiles, que es la iglesia, que es el cuerpo, tiene que hacer una chica, porque es lógico, es una manifestación de la dualidad de Dios para completar la obra perfecta de Dios, porque Dios es un ser pleno y nosotros avanzamos hacia esa plenitud. Si yo siendo mujer, yo soy un fractal y yo soy figura del cuerpo de Cristo, pero es que yo también tengo una cabeza y soy figura de todo el universo, del mismo Cristo. Igual que el varón, en él mismo confluyen tanto cromosomas masculinos como femeninos. Él tiene una cabeza, pero también tiene un cuerpo, porque él es un fractal, pero a la vez es una parte, es la cabeza del cuerpo. ¿Por qué esto es así? Porque os explicaba en una diapositiva, y esto es algo de física cuántica muy complejo y quizá muchos no lleguéis ahí, a lo mejor no lo entendéis, pero es así, porque es así. Os explicaba claramente, a ver, nosotros tenemos un funcionamiento, nuestro cerebro funciona bajo las leyes de holografía y física cuántica. Nuestra conciencia es un fenómeno fractal.
Es decir, que la proyección de nuestra propia conciencia, de nuestro propio ser y cuerpo, todo lo que nosotros vemos, toda esa fractalidad y esa holografía que se manifiesta en estructuras cada vez más complejas y todas son lo mismo en diferentes escalas, es porque estamos en un sistema proyectado. Es que el cerebro funciona como un ordenador cuántico. O sea, el cerebro lo que hace es proyectar una realidad fractal. Si tú interfieres en los transmisores del mismo cerebro que tienen que ver con los fenómenos cuánticos, se va la conciencia. Como si te quitan el wifi, a mí que se me va la señal, pues ya no está Giselle Rojas. Pues eso es lo que pasa con este sistema. Mi cuerpo entero es símbolo de un ordenador cuántico que actúa bajo leyes de fractalidad y holografía. Eso significa que esto es un bendito holograma, esto es un sistema simulado. Y nos duele admitirlo, pero es lo que Cristo ha dicho de mil maneras en el siglo I. Cuando decía, mirad que esto no es real, no os hagáis tesoros aquí, que aquí la polilla y el orín corrompen, mirad que no sois de aquí, este reino es efímero, no os vayáis detrás de los deseos de la carne, pero los cainitas, que son estúpidos y les gustan lo cuarto y les gusta prostituirse y hacerle sacrificios a Afrodita y les gusta andar buscando con su fuerza la virtud que no tienen, pues caen en la trampa de una forma brutal. Nosotros, los pobres que estamos mirando y observando y nos damos cuenta del show de Truman que hay montado, pues sabemos que no podemos meter mano ahí, que es mejor pasar por tonto y pasar por loco y apartarnos de esa basura porque tú sabes que es mentira todo. Y claro, a mí me meterán al medio por muchas cosas, pero por gilipollas no. Me meterán al medio porque a lo mejor uno es débil, ¿me entiendes? Pero ya por torpe no, ¿me entiendes? O sea, tú sabes. Entonces lo que quiero que os quede claro con todo esto es que toda la alegoría bíblica habla claro, si es que todas las alegorías contienen toda la información. Recapitulando el capítulo, como dicen por ahí, vamos a hablar claro de esta situación, porque la gente no entiende que toda esta estructura que está en la Biblia, que es un libro sobrenatural en la que ha sido escrita toda la historia mundial a través de la gente. O sea, mira si Dios es un artista. Dios es el Dios del sonido. La gente quiere sonido, ay, que yo soy el sonidista, que yo soy de la plataforma. No, el padre del sonido, el padre de lo bacano se llama el Dios de Israel. Porque que ese hombre, mira, tú sabes lo que es un campesino de Palestina. Un hombre que era carpintero, el padre, y él eran pobres porque Jesús dejó todo para caminar con Dios. Y ese hombre todavía a sol de hoy es viral. Jesucristo es viral, en toda la tierra Jesucristo es viral. Pero Jesucristo no andaba acotándose con un reggaetonero para ser famoso. Jesucristo no andaba buscando mujeres por cuarto. Jesucristo no andaba robando ni vendiendo droga. Jesucristo lo único que hizo fue obedecer a Dios y hacer justicia. Y caminar hacia perderse a sí mismo, renunciar a toda esa basura que el mundo del México ofrece para demostrar que él valía. Y eso lo hizo viral en todas partes. Eso le dio fama, riqueza, poder y gloria. Porque es que aquí el que gana no es el que va de bacano. El mundo quiere ganar. Ay, que si me dien yo no me voy a quedar dado. Que yo quiero frontear más que tú porque yo sí tengo más que tú, soy más que tú. Gente estúpida, gente falta de entendimiento. Es una bendita trampa. El que corre detrás de las riquezas y detrás de la presunción ridícula de los bienes de la tierra cae en la trampa del leprecaun. Está diseñado para matar a los cainitas. Es una bendita trampa con la boca más ancha que la fosa de Milwaukee. Pero los cainitas son tan astutos y tan inteligentes que le falta tiempo para abrir las piernas por cuarto. Y celebran a las prostitutas desvergonzadas que pretenden que las van a honrar, habiéndose acostado con todo el mundo. Celebran a los traficantes y a los delincuentes que piensan que no van a pagar, como decía Salomón, por todos los males de su juventud. Entonces que la gente no piensa con esa bendita cabeza que tiene sobre los hombros y por eso tenemos el problema que tenemos en ciernes. La gente anda corriendo detrás de Babilonia. Yo quiero cuarto, yo quiero casarme con el viejo, con lo cual yo quiero aquella, chapear aquella. Es que no se les puede pedir mucho a los cainitas, no hay para más. Esa gente es así, es inferior. Los cainitas son inferiores, son una raza inferior. La verdadera raza inferior son los cainitas. Esos que se las dan de maquiavélicos, el fin justifica los medios. Me gustan las chicas malas, me gustan los chicos malos. Esa gente es inferior. Y eso es lo que están haciendo aquí, una criba racial. El diablo trata de imitar esto. De hecho, el diablo está tratando de quitar todo el sonido de República Dominicana porque él sabe el meneo que hay aquí con el fin del diablo en la tierra. Pero al diablo le gusta fomentar todo eso, porque eso es lo que hace que tú te pierdas. Los muertos no le van a decir a la gente, oye, nosotros nos perdimos en la tierra por estar de estúpidos. Estamos locos como el loco de Alicia en el País de las Maravillas, de todo lo que nos permite Dios en el Hades. Hemos perdido el juicio por estar en el castigo de Azazel, aquí, sin cuerpo, vagando por el desierto. Ellos lo que te montan es una doctrina hermética, te dicen que tener cuarto es bueno, que fornicar es bueno, que eso te hace importante. Venga usted a ver, pero si usted se prostituye, usted que es una cualquiera con un brillante en la mano.
Usted lo puede poner su amarillo, azul, verde, eso no deja de dar el mismo resultado matemático. Estemos en la tierra o en el infierno. Pero los cainitas son estúpidos, yo eso lo sé, o sea, es que no me... Yo pienso en mi mente, digo, esa gente nació para irse al infierno, porque es que no se puede ser más estúpido. O sea, si todavía tú estás aquí, estás mirando y dices, hostia, pero yo veo que esas mujeres son malas y les va bien, yo veo que esos tíos son malos y les va bien, pero eso está mal. ¿Y no será que esto es una trampa? ¿No será que estamos aquí siendo observados en un gran hermano para ver quién se retuerce más que una escuamata? Porque claro, la gente también tiene que pensar, porque tampoco uno es tan estúpido. Pues la cuestión, hermanos, es que recapitulando, porque ya que sabemos que los cainitas tienen defectos de fábrica, eso no se pueden salvar ni queriendo, ¿sabes? De lo que le gusta el Chanel, Versace, y andar presumiendo de basura, y se acuestan con los hombres, el que más me da con ese me voy, es una cosa, eso es algo, eso no se puede ni hablar. Y eso es lo que venden la mayoría de las naciones, las prostitutas y los delincuentes y la homosexualidad. Lamentablemente eso es lo que hay, ¿no? Por eso fue que Pablo dijo, Romanos 1, por eso Dios los entrega en manos de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen para salvación, llenos de envidia, de avaricia, llenos de maldad, llenos de malignidad, llenos de soberbia y de jactancia ridícula, cosas que ellos saben que Dios los declara dignos de muerte, pero ellos no solo la practican, sino que celebran al que las practica. Y Dios los entrega en manos ¿de qué? De deshonrar sus propios cuerpos. Se empiezan a encender en lascivia, mujeres con mujeres y hombres con varones, porque no hay más deshonra que esa en la tierra. Y empiezan a volverse pederastas y a sentir cositas por niños pequeños. Y ese fuego que se prende en ese cuerpo maldito. Y al rato se acuestan hasta con su madre, porque esa gente lo agarra el diablo y se lo come con yuca. Todos los plátanos de República Dominicana no le da al diablo para saltárselo a ellos en el desierto con yuca, porque no hay conocimiento. Y se van degradando y se van degradando, y cada pecado por el que pecan por cuarto los va degradando hasta que finalmente se vuelven espíritus inmundos. Y no hay tu madre, el día que se mueren, están presos. Se perdió esa alma. Eso fue perder el tiempo, eso fue un haz de luz, no sirve. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen el valor ni la virtud para decir, caramba, aunque no existiera Dios, esto no está bien, tú sabes. Yo creo que esto no está bien, ¿me entiendes? Aquí lo que te conviene, que si te dan una galleta, ¿qué te da? Si te robaron el manto, déjaselo, suéltaselo. Si te humillaron y te andan fronteando, que andan en jipetones, camina, haz como Asaf, que casi se le resbalan los pies, mirando la prosperidad. Edomita, asesino de Saúl, era millonario, mientras que la corte de David era pobre. Mejor te es porque tú no has entrado a la presencia de Dios para ver el fin de esa gente, después de gozar de todo ese dinero, ¿a dónde van a parar? Que Dios los pone en resbaladeros y su final es de trágica muerte y desolación. Descienden vivos al Seol como... Dime que me amas, Dios, dime que me quieres. Ay, Dios mío, Padre eterno. Cuánto te amo, mi Dios, cuánta te amo mi alma, bendito, alabado sea el nombre del Dios de Israel. Ay, hermanos, como os digo, estamos recapitulando sobre cómo la Biblia entera habla de lo mismo. Acordaros que en el Edén, cuando Dios va a manifestar la obra, lo primero que manifiesta es la cabeza, que es Adán. Él crea a Cristo, que es imagen suya, es la imagen del tabernáculo, es la imagen del universo, pero lo introduce en un sueño de muerte de cruz de 3 días, y en ese sueño saca sus 24 costillas, que son sus 2 ungidos, que es su mujer, la iglesia. Esta manifestación tridimensional de la obra de Dios completa. Y toda esa obra de los árboles sembrados en Edén, que son las naciones, esos astros, que es la iglesia. La creación del hombre espiritual a lo largo de toda esta obra. Pero primero es la cabeza y luego el cuerpo. Y el primero es el varón y luego es la hembra. Y toda la estructura bíblica es igual, el alfa es varón, la omega es hembra. O sea, sí, es una cuestión fractal, es una cuestión holográfica, es una cuestión de doctrina, pero es así. Todos los grandes enemigos del pueblo de Dios cifrados, la gran Babilonia, el gran Egipto, el gran Amón, todo al final lo vence una mujer. Incluso toda la alegoría, que la gente ha hecho unas películas con Apocalipsis y las plagas, que os he explicado que son 21, porque son 21 siglos que dura la era gentil. Porque el sentido de las plagas era que como había apostasía en Egipto, son heridos con plagas por la maldición de Deuteronomio 28 en los tiempos de Moisés. Y estas plagas Dios las va a estructurar en 3 tandas de plagas, pero son la misma cosa desde el punto de vista profético de diferentes profetas. Por un lado sellos, el juicio sobre el atrio, sobre el templo de Dios por la apostasía, los sellados en la frente de Ezequiel, los sellos de Ezequiel. Y todos terminan en lo mismo, la caída de Babilonia y los sellados por Dios y los que se van al infierno por retorcerse en este sistema de apostasía.
Luego en las trompetas, que te van a hablar de toda la escatología, de la caída de las naciones en el Edén de Dios, la entrada del espíritu de Satanás de rebelión, los demonios de Azazel, la entrada de la falsa ciencia de manos de los escribas. Es que imagínate tú, el canon bíblico en manos de Eusebio de Cesarea Lactancio, que era un hermético que seguía a un brujo africano. Es que la gente no piensa lo que pasó después de Cristo. ¿Cómo le dejan en manos a un brujo hermético la Biblia para que edifique la Biblia? Quitaron toda la ley edénica de Cristo. Y eso es todo lo que están hablando los profetas. Y es lo que os quiero transmitir porque es lo que pasó. ¿Entendéis estas cosas? Entonces, claro, cuando yo os hablo a vosotros de todo esto de la caída, en las trompetas se habla desde el punto de vista de la Guerra Santa, porque se sabía que con la entrada de Roma y la Iglesia, que eran el Islam y el cristianismo, levantando sistemas apóstatas con reyes a la manera de Satanás, la Gran Babilonia, el Gran Egipto, la Gran Asiria, que aunque bien no desciende de Can, fue edificada por el Gran Nimrod, igual que Ircalá Rehobot, y esto hace que cuando se hable de Asiria y de Nínive se habla de lo mismo. Aquí, ¿a dónde que va a jornar? No es a Nínive, pues es a los gentiles. Entonces todos estos grandes sistemas son derrotados al final por una chica, pero es toda obra de Cristo, la que inició Jesús. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces la gente tiene que entender estas cuestiones para que luego entienda en qué consiste la restauración. Pero ¿en qué consiste la bendita restauración? No es en establecer el Edén otra vez. No es entrar en las leyes que quitaron los escribas Eusebio de Cesarea Lactancio y todos esos falsos profetas del diablazo que se sentaron en el canon bíblico por allá como Jerónimo de Estridón y el mismísimo Boccaccio a meter el trivium y el quadrivium en el canon de la misma cátedra de la iglesia. No era esa la gran apostasía de la que hablaba Pablo. ¿No dice segunda de Tesalonicenses 2 que antes de la segunda venida se manifestaría la gran apostasía y vendría el sistema de Nabucodonosor, de Satanás? Pero que a Satanás, a todos los descendientes de Can se les dice Satanás en la Biblia, a Egipto, a Babilonia, Siria, Filistea, porque es el mismo sistema que se ha ido manifestando en diferentes alegorías para hablar del mismo sistema apóstata en el que vendría la iglesia por esa torcedura de la ley. Y lo que estamos tratando de hacer ahora y haceros ver es que la restauración consiste en sacarlos a ustedes de Babel, en sacarlos de esas leyes malditas, de esa alimentación vegetal, en sacarlos de esa bendita esclavitud salarial, de esos sistemas, porque ustedes no están en el desierto, Coré, Datán y Abiram. Ustedes no andan en el desierto, por el amor de Dios, como diría, ¿cómo se llama el comediante este dominicano? A mí se me van a veces los nombres, porque me hace gracia cómo él hace la imitación, ¿no?, de Moisés en el desierto. Pero ustedes no están en el desierto. Se supone que ustedes entraron al desierto, mis armas. Ustedes no han leído Deuteronomio en su capítulo 8, que Dios los introdujo al desierto para probarles su corazón y les permitió sentir hambre, les permitió necesidad, pero nunca se desgastaron sus zapatos ni sus vestidos. ¿Acaso no fue la tentación de Satanás a Cristo que se volviera la servidumbre de Egipto? ¿Acaso no es la manifestación de un falso profeta mandarte a Egipto? Pero vosotros os habéis quedado en Egipto trabajando y andáis en el desierto tentando a Yahvé. Ay, Señor, nosotros tenemos fe, nosotros creemos en ti, pero déjame ir a Egipto a buscarme los cuartos, porque en este desierto nos va a llevar el diablo. Déjame yo ir a buscarme mi cuarto, déjame ir a buscar a Himnos, a Tánatos, a Hestia. Déjame ir a levantar todos los falsos dioses de Delfos, de Memphis y de Tabnis en el desierto. Y vamos a danzar y a bailar y a remolinear alrededor del becerro, y tú no vas a decir nada. Vamos a levantar un sistema de Hermes, de comercio, y tú no vas a decir nada. Y Dios te ama, bendito Dios. Por eso que yo no me puedo poner la falda larga, porque ahora mismo la falda larga en la iglesia de hoy es una ofensa contra la santidad del Dios Altísimo. Hay que vestirse como la iglesia está, como una vulgar cualquiera que se ve. Este vestido es de Ralph Lauren, una firma muy cara, porque la iglesia viste cara. La iglesia tiene que vestir de la firma más cara. Ahora la iglesia no es profeta, la iglesia se viste de Salvatore Ferragamo. La iglesia anda de jet privado en jet privado. La iglesia anda con mansiones peores que los templos aborrecidos de Jacob. La iglesia anda llena de cuartos, haciendo pachanga cada fin de semana y hartándose de carne en la iglesia. Y luego ustedes dicen, estamos en rebelión, Señor Yahvé. ¿Estamos en la iglesia de Jesucristo o estamos en Babel? Habrá que salir de ahí para que dejen de herirte las plagas de Egipto y no te agarre el coronavirus y te coma con yuca. Habrá que salirse de Babilonia para que dejen de tener esos falsos políticos ladronazos gobernando las naciones, conduciéndote al genocidio y a la guerra. Habrá que salir de Egipto para que las prostitutas dejen de ser las representantes de una nación y los maricones
Porque lo que tenemos es Sodoma y Gomorra. Aquí todo el mundo se ha retorcido. Aquí todo el mundo ha caído y pretenden que son santos. Pero ¿dónde está esa santidad? Mírame que yo tengo el cabello blanco de la verdadera santidad. Pero tú no puedes verlo porque lo que ves en mí es tu propia imagen y te impacta y te choca porque tú vas de santa, pero tú de santa tienes lo que tienen los papas de Roma y los califas del Islam. Nada. Entonces tenemos que ponerle los puntos a las IES. Estamos en la restauración universal. Estamos restaurando el templo caído de David. Estamos restaurando el templo de Yahvé que está en ruinas. Estamos exponiendo a los ladrones en la casa de oración. Estamos trayendo el Edén de Dios a la tierra. Estamos intentando sacarlos del bendito fango cenagoso en el que el diablo ha metido la tierra entera por falta de arrepentimiento y no saben tenerlo. Desde el padre hasta la hija todos se andan prostituyendo y nadie dice nada, todos celebran, todos aplauden, gente malvada, sin escrúpulos, sin moral, sin respeto, a merced de todos los demonios del infierno, abocados a toda abominación y destrucción por falta de conocimiento. Entonces aquí tenemos que hablar los profetas, porque si el profeta calla en esta hora, hasta las piedras hablarán para denunciarle a la iglesia su pecado y para restaurar el trono de David en la tierra, para elevar el conocimiento y para destapar los planes del diablo en estos tiempos del fin. Aquí que nadie se llame engaño y que nadie venga a ponerse adelante, que aquí el fuerte es el que viene y hay que quitarse. A esos que andan hablando de santidad y pretenden santificarse con falda larga y sin maquillaje y lo que me dan es grima. Porque si no hay obediencia en tu corazón, si no hay conocimiento, si no hay profundidad de ciencia, ¿de qué santidad tú estás hablando? Si estás hablando de santidad y eres un sepulcro lleno de huesos de muertos por dentro. Lava por dentro el plato, como dice mi hermano. Lávalo para que haya limpieza por fuera. Porque la santidad no consiste en lavarte las manos, en ayunar. Estamos en un pacto en el que te arrepientes y lo pierdes todo. Es el único sacrificio que se te ha pedido, obediencia, para que muera esa carnecita tuya, para que muera toda esa malicia y toda esa mente torcida y leprosa que trajiste de Egipto con toda esa envidia y esa maldad y podamos hablar de verdadera santidad. De lo contrario, aquí estamos perdiendo el tiempo, estamos haciendo nada. Claro que este pueblo no entiende mis palabras. El burro conoce a su Dios y este pueblo no conoce la voz del Dios de Israel. ¿Cómo van a entender la voz de Dios si tienen la Biblia en la mano y no se la han leído? Y los que se la han leído por encima y le han pasado la Biblia a ellos por arriba. No dominan nada, no tienen ciencia, no tienen revelación, porque Dios no puede andar en infidelidad. Dios aborrece la infidelidad y eso es lo que más le sobra a este pueblo. Mis amados hermanos, estamos hoy aquí hablando de cómo la Biblia entera hablaba no solo de Jesús en su primera manifestación, sino que la última manifestación de Cristo habla más claro que Pavarotti de que todos los impíos que fueron usados en todas las alegorías para hablar de la caída del sistema final de apostasía los lleva a cabo una mujer en un sacrificio similar al de Jesús, en obediencia, en sacrificio y en traer el reino de Dios a la tierra, que es la doctrina santa, para restaurarlo todo, para acabar con el sistema hermético que el diablo estableció cuando torció la ley, para que la iglesia se salga ya de la hipocresía y empiece a caminar en santidad. Porque claro, para eso están los profetas, no es para eso que están los profetas están para dejar que Dios hable en la tierra. Pero tiene que ser un profeta santificado, un profeta preparado, un profeta que Dios se pueda permanecer ahí, porque Dios no puede morar en cualquier vaso. Hace falta un verdadero sacrificio, hace falta un verdadero sacerdocio. Aquí que nadie se llame engaño ni quiera presumir de lo que no tiene. Aquí el que puede, puede y el que no puede, critica. No es así como dicen en el mundo. Pues quédense con la copla, quédense con el conocimiento para que cuando venga la situación y se esté manifestando no digáis, ay Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los herméticos están aquí en República Dominicana porque el diablo anda retorciéndose porque no le hemos aceptado su pacto. Pero olvídate, diablo, que el sonido tú a Dios no se lo vas a quitar, ese sonido es eterno. Es el verdadero sonidista, Yahvé el Dios de los ejércitos, es el que la pone y la prende y la apaga, ese es el que hace
la obra y tú ni cuenta te das de cómo fue que lo hizo jaque mate y llevó a todo el mundo al infierno y a los demás lo salvó. Y yo, mis amados hermanos, estoy aquí para que vosotros entendáis ciencia e inteligencia. Aquí no estamos para predicar mensajitos halagüeños y suavecitos para que el pueblo que anda en la leche materna, porque yo creía que este pueblo andaba en vianda, pero este pueblo no anda en vianda, este pueblo ni en la leche está. Este pueblo está en la orilla, nadando en la orilla de la playa. No le hable a este pueblo de profundidad, que ahí no hay nada. La mayoría de los pastores los han idiotizado y les han quitado la posibilidad de que el Espíritu los lleve a las profundidades, porque no les interesa que les cuestionen sus sistemas apóstatas de falso diezmo en el nuevo pacto de esclavitud salarial. Pues aquí estamos los profetas, ustedes me han desacreditado, me tienen a la publicación en los grupos, tengo hasta 700 en grupos que no las han aceptado. Así anda este pueblo maldito, prohibiéndole a Dios y a los profetas hablar porque tienen miedo. Refuta lo que dice el profeta, fájate con la sin hueso a refutar al profeta, ten los pantalones de ejecutar contra Dios, a ver si hay de dónde sacar. Pero como no pueden contra el profeta, se salen corriendo y le evitan la entrada a la puerta. Juan te lo dijo, prepárate porque en los tiempos del fin puedes entrar en vergüenza delante de la manifestación de tu Dios. Dios no vino a avergonzarte, o quizás sí, pero bueno, todo lo que Dios hace es para el bien tuyo, no es para tu mal. Es para que tú te des cuenta de dónde has caído y te arrepientas. Tú que crees que eres David, el guerrero de ahí. Tú que crees que eres el gran Jesucristo y resulta que tú andas peor que Coré, Datán y Abirán, revelado en el desierto. Pero si tu Dios no te confronta con tu pecado, si tu Dios no te confronta como los profetas de Israel, ¿a dónde tú vas a ir a parar el día que te mueras, insensato? ¿De qué te servirán los 1000 y 2000 likes en el Facebook y en Instagram? ¿De qué te sirve toda esa bulla y esa basura hermética de fanfarronería poniéndote relojes caros cuando usted es una vulgar prostituta o un ladronazo? Dejen de estar haciendo el tonto, que este sistema está maldito deliberadamente para matar a los cainitas. Están cayendo en la trampa y no se dan ni cuenta. De lo que ustedes celebran y ustedes se jactan es la condena a muerte, es la negación del Señor, es anticristos. Le abrís la puerta al mundo de los muertos para gobernar dentro de vosotros y os van a arrastrar a la aberración. Por eso el mundo se ha llenado de homosexualismo, de lesbianismo, de enfermedad y de muerte, porque no hay poder de Dios, no hay conocimiento. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hemos expuesto hoy acerca de las revelaciones proféticas, pues mira usted, siéntese usted con la Biblia, como le digo yo a algunos, siéntese usted ahí y coja versículo por versículo y refute usted. Porque cuando se habla de oratoria en la antigua Grecia, la gente solía ir a hacer oratoria y hacer debates con los antiguos sabios griegos, los sofistas. Y había cierto hombrecillo llamado Sócrates por allá por Atenas, por Grecia, que se sentaba siempre a debatir con los sofistas, a decirles, yo solo sé que no sé nada. Por lo menos los griegos tenían ciertas nociones de lo que es la gnosis. Por lo menos los espartanos tenían pantalones, pero aquí eso brilla por su ausencia. Porque el que reconoce su propia ignorancia se hace sabio. El que cierra la boca cuando no tiene que decir se hace y pasa por sabio. Aquel que quiere hablar más de la cuenta de lo que no sabe pasa por estúpido. Entonces rebatan ustedes, estamos en un debate dialéctico. La dialéctica de Platón, Sófocles, Eurípides, esos que tanto admiráis en el Partenón de Grecia y que fueron los primeros que Pablo desafió. Porque la gente no entiende que Pablo desafió a los dioses falsos y le dijo, mirad que yo sigo al Dios no conocido. Y yo sigo a un Dios que es superior a todos vuestros falsos dioses. Un Dios que es el dueño de la verdadera ciencia, que no se apoya en la prostitución, que no se apoya en el asesinato de seres inocentes para alimentarse. Un Dios que te conduce a la libertad, no a la esclavitud salarial ni a la posesión de la tierra. Un Dios que no creó la moneda y por eso dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que yo no he creado monedas, que yo he dado todo gratis y que yo no los he mandado a ustedes a almacenar en bancos, sino a que dejen y vivan por fe cada día en el bendito desierto, en su andar hacia la salvación. Pero ustedes han levantado bancos. ¡Ay, Dios mío, qué progreso! Hemos levantado los grandes bancos. Hemos almacenado todos los bienes de los pobres. No los hemos robado y vamos a alcanzar el cielo desde Babel. Nos hemos rebelado contra el Dios Altísimo en el desierto. Hemos danzado ante todos los Baales. Nos hemos retorcido más que la serpiente que nos tentó y pretendemos que vamos a llegar al cielo a alabar a Dios.
No, yo estoy aquí como Moisés desde el monte Sinaí, que está en Arabia, con el rostro más resplandeciente, con la ley en la mano. La ley que es la base del testimonio, la ley que es la base del cuerpo de Cristo, la ley santa que vosotros habéis vulnerado y que es necesario que vosotros restauréis. Estoy aquí como Judá, la profetisa, diciéndole a Josías, mira que la ley está torcida, Josías. ¿Qué es lo que han hecho los sacerdotes con la palabra? ¿A dónde está el Edén de Dios? ¿A dónde está el maná? Mira que estoy aquí como Moisés con la ley del Sinaí diciendo, ¿y por qué no habéis entrado al Shabbat? ¿Y por qué estáis en el desierto esclavos más que el mismo diablo? Estoy aquí como Débora, como madre de Israel, hablándole a este pueblo acerca del impío hijo de perdición al que hay que derribar, porque nos está llevando el diablo literalmente. Estoy aquí como Esther Hadassah, tenemos un exterminio sobre la cabeza, estamos en Adar. Estoy aquí como Judith, tenemos al rey de Babilonia gobernando el pueblo de Dios. Tenemos al diablazo en el trono de Dios. Y no podemos esperar del diablo misericordia. Hay que levantarse, hay que predicar la verdad. Y hay que usar la espada del Espíritu y restableciendo la verdadera ciencia para rebatir toda la mentira hermética que el diablo ha establecido desde todas estas universidades que son centros de hechicerías en la tierra, a donde los padres llevan a sus hijos para irritar al Dios de Israel. Y andan muertos de la risa. Hemos inaugurado una universidad, los presidentes, porque son Satanás. Imagínate, ellos están gobernando en base a la falsa ciencia del doble cara de Jano. Porque esos no son reyes puestos por Dios, sino por los cuartos, y por los hombres, y por la banca. Esa cueva de Goblin, Leprechaun, que son de origen satánico, esos que son los primeros que planifican el exterminio en Amán. Estoy aquí como Esther Hadassah denunciando los planes de Amán, el agageo de la clase de Saúl. Y vosotros todavía no os habéis dado cuenta. Pues es hora de que abráis los ojos. Es hora de que os deis cuenta del asunto. Porque si bien la secta en la que se ha convertido la iglesia, que por una parte es filistea, farisea, legalista hasta la muerte, bien santificados por fuera y robándose los cuartos de los pobres, sin ser sacerdotes. Y los saduceos que andan incluso por Italia, por allá, poniendo tiendas de moda, y llenos de fama, y llenos de moda, y vanidades, y de jet privado, y pidiendo $10,000 para ir a predicar nada más para la gasolina del jet. Pues a esa iglesia que le estamos predicando. Le estamos predicando como Job a los amigos de Job. Nos ha llevado el diablo, nos ha traído, nos ha batido, pero estamos aquí caminando en la verdad y en la justicia y en la obediencia. Y si bien es verdad que esto no es un mensaje que todo el mundo puede soportar, aquí todo el mundo tiene que arrepentirse. Aquí todo el mundo tiene que estar claro de lo que está pasando. Si ustedes no quieren escuchar, abran gas, como dicen por ahí. Que esto no es para todo el mundo. Si tuvieran 2 dedos de justicia en esa cabeza y de sabiduría, dejarían el sectarismo y se acercarían a la luz, pero los que son del diablo rehuyen la luz para que no se den cuenta que sus obras son malas. Y ahí es que está el pecado, ahí es que está la condenación, que la luz vino al mundo y prefirieron las tinieblas antes que la luz porque sus obras son malas delante de la presencia de Dios. Y prefieren morir antes que arrepentirse. ¿Quién los va a librar a ellos del fuego del infierno? ¿Quién? Si no creen a esta palabra, ¿quién van a creer? Pero vosotros estáis ahí, sois testigos. Como cuando Juan Bautista le dijo a Herodes, deja de estar cogiendo a esa mujer ajena y les voy a cortar la cabeza. Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad en su cara. A la gente lo que le gusta es que le pasen pañito y que le digan qué lindo tú estás. No, hay que arrepentirse, hermanos. Y en estos tiempos Dios está demandando arrepentimiento. Y yo quiero daros todas estas revelaciones para que entendáis lo que se espera en el tiempo del fin y lo que está pasando. Porque la gente lo que está es pendiente de Instagram, pendiente de Facebook y de toda esa manipulación que los herméticos han hecho. Porque hay que reconocer una cosa en los herméticos. Son unos artistas del morbo. Unos artistas de las telenovelas y de mantener a la gente enganchada con el chisme. Son unos artistas, porque es el diablo. Y el diablo, tú sabes que sabe bien lo que le gusta a la gente lo que le gusta es el morbo. Y esa gentuza cananea que nos mira como inferiores, como decía Tupac, saben esto. Y tratan a las personas como si fueran cosas, porque son narcisistas, son gente con el síndrome de Asperger. Son narcisistas. Ellos no tienen un empichonamiento ahí que no les permite tener empatía. Ellos saben lo que es el amor, que genera empatía. Y si quieren subir a una estrella a la fama,
hacen que le causen un daño para que la gente se identifique con esa persona, aunque esa persona no sirva ni pechársela a los perros, pero ellos la ponen en una situación de indefensión porque saben que la gente se identifica con el dolor, con la injusticia. No importa que haya venido de acostarse con 30.000 hombres o con 30.000 mujeres, pero ya tú miras el daño que le han hecho y la gente quiere que esa persona consiga dinero porque el dinero es la fama, y todos esos cuentos de hadas oscuros de Cenicienta y la brujería, toda esa basura que el diablo ha establecido en la tierra con la anuencia de toda esta gente. Pues han sustituido las parábolas de David y Goliat y de toda esta gente por los cuentos de hadas de Cenicienta y Caperucita. Entonces, claro, luego nos sorprendemos de que los maridos estén dándole puñaladas a la mujer, de que los hombres se vuelvan narcisistas, que se comen todo lo que se menea y matan en vida a las mujeres, prostitutas, a las cuales denigran y destruyen y las encierran. Por eso decía Timoteo, Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, que para el fin de los tiempos el comportamiento de la gente sería como el de Janes y Jambres, llenos de todos esos frutos que habla Pablo en Romanos 1, envidia, avaricia, amante de los placeres más que de Dios, gente prostituta, gente más mala que el diablo, maquiavélica, que por cuarto le arranca la cabeza a su madre para creerse que son algo haciendo daño, porque el fin justifica los medios. Si tengo cuarto me van a amar. Y él dice que estos tipos, que serían como los brujos de Egipto, expertos en jeca, estos son los egresados de universidades, porque las universidades son las casas de la vida egipcia, donde eran instruidos los brujos de Egipto, de ahí vienen las universidades. Y todo ese conocimiento hermético en falsa ciencia que está basada fuera de las leyes de Dios, porque te dan una medicina y te mandan a comer carne. Entonces, ¿qué te están haciendo? Comerciar con tu enfermedad, no sanarte. Te mandan a hacer casas en la tierra cuando tú tienes que ir nómada, a hacer comercio cuando eso está prohibido en el templo de Dios. Almacenar bienes está prohibido en el templo de Dios. Sé que están en contra totalmente de la ley, pero ellos se sienten bien porque ellos se hacen un refugio en la mentira. Me hice médico, voy a comerciar con la enfermedad, ahorita compro un jipetón y yo soy el bacano. Me hice abogado, ahora yo voy a comerciar sin tener el don del Espíritu Santo para saber lo que pasa en un juicio. Voy a aceptar los cuartos del más rico para joder al pobre, y yo estoy bien porque compré un jipetón y me compré la Barbie de turno que se fue a un quirófano y se hizo el cuerpo y es más mala que la peste bubónica. Y así andan engañando y siendo engañados, y aquí nadie dice nada. Yo observo desde fuera y digo, ay Dios mío, pero los cainitas, es que es normal que hayan hecho este sistema, porque definitivamente, si no existiera este sistema, ¿cómo sería el mundo? O sea, si no sacan a esa gentuza, ¿en qué paramos? O sea, no puede haber un sistema de justicia con esa gente tiene que morir, esa gente tiene que perderse, porque esa gente tiene presa, son delincuentes, son gente torcida y maligna. Entonces ellos piensan así, y tú también. Lo que pasa es que a la gente le es más fácil retorcerse y conseguir los cuartos y vivir bien. Pero aquí, como nadie es tonto, yo por lo menos no soy tonto. Yo al diablo se lo dije, digo, mira, ese negocio tuyo como que no. Porque, ¿y de qué me sirve el Lamborghini, el Maserati, el Bugatti y el tipo que está bueno si luego llego allá, ese bendito narcisista me parte en 20 pedazos, consigo los cuartos pero no voy a ser feliz, y el día que me muera me voy al infierno? ¿Qué negocio es ese? Pero te sorprendería a ti la cantidad de gente que ha aceptado el pacto. Yo me quedo frita. La gente es capaz de pactar el alma con el diablo con tal de comprar una mansión y de brillar. Gente que no tiene virtud. Señora, cultive su virtud. Que aunque no se la reconozca, la virtud no deja de ser virtud. Es que hay un hecho en la tierra, y es que existe la virtud. Lo decían los grandes griegos, filósofos, sofistas, allá en el oráculo de Delfos también se sabía, ¿no? En el Areópago de Grecia. Ellos sabían que habían virtudes cardinales y que estas virtudes hacían magnánimo el alma del hombre. De hecho, una de las cosas que atrasó a la mujer con el hombre y se volvieron todos maricones en Grecia es que a las mujeres no se les permitía acceder al saber. Y una persona que no piensa, una persona que no tiene conocimiento, no puede llevarte y sublimarte en una conjunción espiritual pura. Estar con una mesa hablando ahí, que no habla más que de Pokémones, pues ya debe ser aburrido, ¿me entiende el asunto? Entonces, todo esto tiene su lógica. Y el hombre es un ser sapiencial. El hombre es un ser que se le dio un cerebro para pensar. Los herméticos saben que mientras más la gente piensa, más subversiva es. Por eso te tienen enganchado al morbo. Por eso te crean falsas estrellas con falsas virtudes que fomentan la prostitución, fomentan el que sí, a mí si me dieron yo voy a frontear. Pues yo soy la que voy a ganar porque me compré el Rolls, me compré el Lamborghini, yo soy la que estoy adelante, pues yo soy Barbie. Si no soy Barbie me meto al quirófano y me hago la tetia y parezco una abeja hinchada, pero yo estoy bien porque yo estoy adelante, ¿me entiendes? Y son todos como vacas, van todos por el mismo desfiladero, pero vosotros sois gente inteligente. No os comáis esa historia. Eso es una trampa, que fue Yahvé que la planificó, la ideó y la ejecutó. Y se ha cargado media humanidad y los muertos están perdidos. Lo que pasa es que ellos no se lo dicen a los herméticos. Ellos le montan una película de que tú eres grande y que el hermetismo, pero esa gente está camino del infierno, degradándose cada día más
por mantenerse ahí en el estatus que están, acostándose con uno, con el otro. Hemos hablado de la pobre secta Illuminati, cómo con esos pobres muchachos los destruye emocionalmente y los extorsiona, cómo los tienen sujetos bajo extorsión de mafia, de que los saltan a tiros o los asesinan, de cómo muchos artistas que denunciaron eso hoy están muertos. Y sin embargo el mundo entero está pendiente de Instagram. ¡Ay, que fulana hizo todo eso! Es un show de Truman. La mayoría de esos chicos están sugestionados a hacer lo que están haciendo. La mayoría no, todos. Porque cuando entraste a la secta Illuminati tú no tienes nada. Tú estás en una mafia. Y te van a usar, te van a convertir en un producto, te van a vender como alguien que empatiza con la gente, pero te van a destruir la vida y a los otros los van a idiotizar para que sigan un camino hermético que es maligno para la salvación. Hoy todas las niñas quieren ser esas depravadas que andan vendiendo las nalgas al mejor postor ahí en Instagram. Pero eso es lo que está degradando la sociedad y haciendo que se pierdan las almas de esas niñas y esos chicos deseando conseguir dinero como sea para comprar a esas prostitutas que no valen 2 guayabas. Porque eso es lo que han vendido. Hay que honrar esos cueros que no sirven para nada. A ver qué hombre que con su sano juicio honra a prostituta. Que esto es Sodoma y Gomorra. Esto es Sodoma y Gomorra, hermano. Sueltan las vírgenes para honrar a las prostitutas porque se acuestan con los hombres por cuarto y le ponen un jipetón. Esa es la vergüenza de la tierra. Entonces no se puede ni hablar. Aquí no se puede ni hablar. Esto hay que quedarse callado y cerrar los ojos y decir, Dios mío, pero ¿cómo se puede caer tan bajo? Si todavía no existiera Dios ni existiera la justicia, pero Dios mío, no hay vergüenza. Que gente tan chismosa. Una de las cosas más abominables para Dios es el chisme. Dios no soporta la calumnia y la maledicencia y la chismografía. Eso es lepra. Eso te hace digno de muerte delante de la presencia de Dios. El estar denigrando y ambicionando lo del otro. El estar lleno de avaricia, el estar lleno de envidia, de soberbia, de jactancia ridícula, de que presumen. Usted no va a llevar nada de esta tierra. Mira dónde estoy yo aquí en un campo, desde un campo, soltando ciencia a diestra y a siniestra para la nación de la tierra. Y esto es un campo. Estamos en Nahua, aquí en República Dominicana. Hace falta irse a Heidelberg y a la Sorbona de París, irse a la Sapiencia italiana para soltar ciencia del universo, cuando usted tiene su casa para orar. Aprendan del fuerte, aprendan de Yahvé, que es el sonidista número 1, ese es el que la prende y la apaga, ese es el que convierte la tierra en un juego, en un rato. Emma, para más hablarte, el que le da asunción satánica a los artistas que hacen el pacto, el mismo Yahvé. Lo que pasa es que él le permite a la gente que el diablo haga cosas con ellos para él probarlos, pero ellos no se van a salvar. La gente no conoce a Dios porque no lee la escritura. Dios es un Dios muy peligroso que no se puede tentar. Y si tú hiciste como Balaam, que él te dijo que no maldiga al pueblo, hablando mentira por esa boca, tratando de buscar tu propia gloria, él te va a dejar y te va a decir, sí, vete Balaam, vete. Pero ya tú supiste, ¿verdad?, lo que Yahvé va a hacer contigo. Te constituiste en enemigo del fuerte de Israel, porque esto no se trata de tu gloria, eso se trata de la gloria de Dios. Y hoy, mis queridos hermanos, os quería dar esta escatología para que os quede claro. Porque hay gente que dice, pastora, pero ¿y qué es lo que usted está diciendo? Que la manifestación de Cristo es femenina. Claro, pero yo no. Si toda la Biblia habla de eso. Cariño, la Biblia entera habla de Jesús. La Biblia entera habla de una manifestación segunda en manifestación. Pues, pero ¿cómo vas a decir que Dios va a manifestarse en mujer? Pero ¿de qué vas tú? Si es que Dios, la manifestación de la mujer es el cuerpo del mismo Dios. Y la cabeza del hombre es la manifestación de la cabeza de Dios. ¿De qué vais vosotros? ¿Que no habéis entendido la mitad de la historia? Estáis peor que Nicodemo. Si la fragmentación que veis en nosotros aquí es por un asunto de holografía y física cuántica, porque estamos en un sistema simulado y estamos avanzando hacia romper esa dualidad, que es lo que los herméticos han tratado de torcer y querer mostrar, lo de la androginia y la homosexualidad, que no tiene nada que ver con la polaridad de Dios y la obra completa de un ser, que te convierte en un ser en el que mora un varón siendo tú una mujer y te hace completo, te hace el cuerpo completo de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La gente no se ha entendido la mitad de la historia, porque los budistas hablaban de eso, los Vedas sabían estas cuestiones someramente, porque sé que la verdad se manifestó fue en Israel, completa. Pero ya esa gente tenía ciertas nociones que hoy la iglesia no tiene, parece que no se entera. Entonces yo estoy aquí para contaros la historia, para que nadie os engañe y sepáis lo que está pasando y lo que tiene que pasar y por qué esto está pasando. Porque a lo mejor yo vengo aquí a hablar de veganismo y decís, es que esta tía nos está hablando y la Biblia dice que el que te mande a no comer carne está endemoniado. O sea que si yo te digo que no mates a los animales, que son inocentes, que Dios en el principio te dijo que no te los comas, que tengo mala cara, hermana,
¿Y cómo va a ver que tal? Yo estoy endemoniado. Que está endemoniado eres tú, el diablo, y te lo creíste. Pero es que la Biblia es irrefutable, no, la Biblia es un libro. Y el diablo puede cambiar la ley. Dios no te dejó ley a ti, Dios te dejó el Espíritu. ¿Por qué no escuchaste al Ruach HaKodesh cuando te dijo, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os instruya? Porque quien tiene la mente de Cristo no necesita instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos hemos tragado el cuento. ¿No te dice Pablo que si todavía vienen los apóstoles de Cristo o un ángel del cielo como Gabriel a decirte que te salgas del Edén donde Cristo tenía que meterte? Porque dice, yo no sé si ustedes leyeron bien Génesis en su capítulo 3:15, que se supone que Cristo viene a matar a Satanás, a pisarle la cabeza a Satanás, que es el hijo de perdición, que es Judas, es la apostasía, es ese Amón, para quitar esa ley torcida, esa maldición que ya Dios declaró en Génesis 3, por el cual no pudieron entrar al descanso y estaban en el sistema de Babilonia de esclavitud salarial, por el cual no pudieron dejar de enfermarse porque estaban comiendo carne animal en vez de maná, por el cual empezaron a ser polígamos y a buscar 700 mujeres los hombres y a matar en vida a las mujeres. O sea, vamos a ver, y a no querer darle a la mujer el puesto que le corresponde en el cuerpo de Cristo. O sea, vamos a ver. Entonces, si Cristo viene a meterme al Edén, ¿por qué tú me sacas? Si es que a mí me lo puede decir Pablo, me lo puede decir Juan o Pedro y el diablo. A mí nadie... Mira, el mismo Jesucristo lo ponen a comer pescado y eso es una abominación. Eso va en contra de todo el canon bíblico, el Cristo edénico comiendo carne, pero eso no se ha visto. Es un escándalo público, eso hay que gritarlo a los cuatro vientos que nos metieron a nosotros y metimos por las 7 esquinas en la Biblia. ¿Cómo me pones a Cristo a comer carne a mí? ¿Cómo me lo pones en el desierto a Jesús que le dijo al diablo, te reprendo, no me tientes, que yo hay que comer maná? Y tú vienes y me metes a mis chuletones y pescado. Tú sabes que el diablo metió su zarpa en el Nuevo Testamento, tú no eres tonto. Y Pablo te dio la posibilidad de impugnar eso. Cuando te dieras cuenta como los de Berea, que eso está, oye, pero que esto está medio torcido. Esto como que no se pare Sadrach, Mesach y Abednego en el reino de Babilonia. Os habéis dejado sellar con la negación, el trabajo salarial, espíritu y anticristos. ¿Por qué? Por no sufrir tribulación, porque mami no se sienta mal, porque el pastor no se ofenda, porque mi hijo hay que comprarle la PlayStation y las últimas Jordan, porque me gusta ese hombre y yo quiero tenerlo y tengo que trabajar. Habéis negado al Cristo y aquí no hay tu tía, es la que hay. Entonces, ahora lo que hay es decir, hostia, pues estábamos enfermos, estamos ciegos, vamos a restablecerlo, no vamos a salirnos, vamos a coger el desierto otra vez, porque no hemos salido de Egipto, entramos y nos sacaron, pues vamos a entrar de nuevo, pero ahora entramos lógicamente sabiendo cuál es la puerta, cuál es el sendero, para que no nos lleve el diablo adentro. No fue Dios quien habló en esa Biblia ahí a través de Pablo. Si Dios, incluso el Señor es tan fuerte, que el Señor cogió a Pablo y a Pedro y a los apóstoles y te lo dijo a través de ellos lo que iba a pasar. Por eso le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y luego más adelante dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, tú solo pones los ojos en las cosas de la tierra. Pero ya le había dicho, mira que te cambie el nombre de Pedro a Simón, de Simón a Petrus, que es roca, porque como roca es el nombre de Tiro, que es la nación con la cual se edificaría el templo, y el rey de Tiro es el diablo, es Satanás, porque es una forma alegórica de hablar del mismo rey de Babilonia, del mismo rey de Egipto, del mismo sistema de apostasía en la era gentil, el hijo de perdición. Entonces Dios te lo dijo. Y luego en el Pablo te dice, duras cosas te dar cosas contra el aguijón dan. Génesis 49, 16 al 17. Es Dan serpiente en el camino, que muerde, que va a juzgar a su pueblo, que muerde el talón del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, que va camino de Damasco. Que viene el sistema del misterio de iniquidad, lo van a introducir a través de Pablo, a través de Pedro, que negó a Cristo 3 veces. Que eso no fue casualidad, que Dios te estaba diciendo a voces, oye, ese es el camino de Balaam, oye, te está tentando la serpiente, Eva, no caigas, no te vayas por el camino de Balaam, no te vayas otra vez a Egipto, serpiente te está tentando, que yo no te puedo mandar a juzgar al pueblo si te dije que no lo juzgues, que yo no te puedo mandar a comer carne si te dije que comas maná, que yo no te puedo mandar a subyugar a la mujer si te dije que ella es varona como tú y tú igual, que yo no te puedo mandar al mundo a trabajar si te dije entra al descanso, suelta el Egipto, suelta lo bendito falso Dios, y ahora tú has cogido los 700 dioses y las 700 sombras de Grey te han arrastrado por el infierno.
Entonces, claro, tenemos un mundo lleno de narcisismo, un mundo lleno de lesbianismo, homosexualismo, pederastia, lleno de gente más mala que el diablo, que lo que vive fronteándole a su hermano, privando que son algo y no son nadie. Y nos sorprende, es que estamos en Egipto, estamos en Sodoma y Gomorra, estamos en Babel. Y hay que salirse de esta basura para que nos alcancen las plagas de Egipto, porque no te vas a sanar del cáncer jamás, comiéndote la carne de los animales, matando, no te vas a sanar. Te van a herir las plagas y no hay quien te salve. María. Pues hermanos, la palabra que os quería decir hoy, quiero que os quede la evidencia ahí grabada, porque claro, estos son mensajes que no son muy halagadores para cierta parte del fariseísmo mundial y el saduceísmo en el que prima en la iglesia de Cristo, pero los profetas tienen que hablar. Gracias, como siempre os digo, por estar aquí, por aguantar estas horas en las que el Espíritu está soltando doctrina. Coged vuestra Biblia, los que no tengáis mucho conocimiento, porque esto es vianda, esto no es leche. La leche ya la hemos pasado hace 50 años, dígase 17 años. Ya hemos pasado las parábolas simples, estamos metiéndonos en profundidades de doctrinas y en verdadera escatología. Los escatólogos que andan por ahí hablando basura por esa sin hueso, interpretando mal las alegorías de Ezequiel 38 y 39 y mezclando a Daniel en cosas que no son y mezclando Apocalipsis, las copas, la sexta copa, entre esa fábula de viejas, de cuentos de viejas en las que han caído por no amar la verdad y querer tener la revelación de Dios sin tener el precio pagado. Es como un eunuco tratar de forzar a una virgen, no tiene con qué. No traten de buscar grandeza que ustedes no se han ganado. No traten de penetrar los misterios de Dios sin ustedes ser dignos. Porque es imposible y lo más que vas a caer es en unas fábulas que al final te vas a avergonzar. Yo quiero que ustedes se queden hoy con este conocimiento ahí y luego busquen su Biblia y hagan las comparaciones. Todos los grandes impíos del sistema que se había puesto en cada alegoría para simbolizar la apostasía del sistema mundial de la iglesia acaba destruido a manos de mujer para restaurar la ley. Así que el que no ve eso es porque no tiene ojo en esa cara o lee la Biblia y está más ciego que la escuamata en el desierto. Mi trabajo es este, hermanos, como profeta, como pastora. Quiero que os quedéis con esa información. Os agradezco muchísimo siempre la gente que viene, que se toma un segundo para escuchar la palabra de Dios. El vídeo queda grabado ahí. Cualquier duda que tengáis siempre podéis hacer preguntas. Ya sabéis cómo va este asunto. Gracias por vuestro cariño siempre, por vuestro amor, por vuestra comprensión. Orad por vuestra pastora, porque el asunto es grave, la situación a veces se torna difícil para poder llevar esta palabra tan poderosa. El peso de Dios encima de un profeta no es fácil de llevar. La gente cree que sí, pero no. Así que orad mucho por mí, como yo lo hago por vosotros. Me gustaría estar más tiempo ya este domingo, pero es mucho tiempo y no quiero nadar demasiado en Apocalipsis y en todas estas cosas, porque realmente todas estas alegorías que os he soltado luego tienen un ramaje grandísimo en toda la Biblia. Pero yo os quería dar las pautas de cómo las revelaciones se encadenan para entender los sucesos del fin de manera lógica, porque eso es lo que la iglesia no tiene. La iglesia es incapaz de engarzar las revelaciones porque no conoce el cuerpo bíblico completo, no comprende cómo se encadena Josué con Débora, cómo se encadenan Esdras y Nehemías, Josías con Débora, Judá y con Daniel 9, en las 70 semanas de Daniel, el impío amonita con Jefté. No entienden estas cosas. Entonces, vosotros sí, quedaros con esto, analizarlo en vuestras casas, tomad vuestras Biblias. El arma de un cristiano es la Biblia, hay que leer la Biblia completa. Esto no vale que me leí un versículo hoy, mañana me leo otro, no. Hay que leerla entera de pe a pa y luego dejar que Dios trabaje. Ojo al dato, lo que yo tengo de conocimiento ha costado 17 años de sacrificios y de muchas pérdidas y de mucha fidelidad. Esto no viene de la nada, ni viene porque tú te creas que tú te mereces, no. Aquí hay que pagar un precio y demostrarle a Dios que tú estás dispuesto a perder. Porque mientras tú estés enchuletado queriendo mantener toda tu carnalidad y tu tajevería, Dios no se va a complacer en darte nada. Lo primero que tenéis que hacer, los que queréis ciencia de Dios, es apartaros del mundo y de todo lo que se llama carne, para que Dios empiece a trabajar y sentirse digno Él de morar en un cuerpo, que Dios no mora en todo el mundo. Porque Dios los pensamientos retorcidos y la carnalidad soberbia no soporta. Así que prepárense ustedes para ser un digno altar del Espíritu y entonces conocerán ciencia de Dios. Con todo, siempre hubo profetas en el pueblo de Dios que fueron apartados desde su nacimiento para la obra de Dios y no tuvieron vida. Su vida fue puesta al servicio del tabernáculo y no pudieron hacer nada. Y lo que el profeta fue no lo puede ser nadie más.
porque eso es una obra de ese profeta. Entender que esto es una obra y Dios tiene sus vasos y a cada cual lo usa en su área y a su manera. Mis amados hermanos, os amo mucho en el amor de Cristo, espero que esta revelación os haya sido de bendición, espero que podáis tener entendimiento de estas cosas, lo que puede parecer una locura, que veis que el diablo lo está diciendo, porque el diablo lo está cantando, pero lo está cantando para que la gente no crea, porque la gente no se puede creer esto. La gente es muy incrédula y siempre como no conoce, cuando Jesús vino le pasó igual, la gente no sabía que Jesucristo estaba ahí. Este carpintero pobretón que va a ser el rey de los judíos. Yo esperaba un Barrabás peleador que quería echar a Roma de allí, pero Cristo no podía echar a Roma porque era el rey del norte. ¿Cómo va a echar? O sea, ¿me entiendes? Aparte que el reino de Cristo no era un reino, Cristo descendía de Salomón, de la estirpe de David. Pero Cristo era un rey no convencional, no era un rey terrenal, era un rey espiritual. Él no andaba buscando dinero para presumir de que porque tenía mansiones era rey. Todo lo contrario, Jesús se hizo pobre y dejó todo y era rey de Israel. O sea, él era el rey sobre el trono de David, para que os hagáis una idea. Entonces eso no te lo da hombre, eso lo da la unción. Cuando Yahvé dijo, tú eres rey, no hay quien te quite del trono. Y Israel lo sabe. Israel sabe perfectamente que cuando la unción está ahí, Yahvé está ahí, y ahí no va a cometer nadie, porque el que se meta va a llevar. El que anda con la unción anda con el hombre de la guadaña al lado, que es la muerte, y la bendición al lado. El que le meta mano al profeta se lo llevó el diablo, va muerto o maldito. Pero el que lo bendiga también va a tener bendición. Y así funciona la obra de Dios. El que no pueda entender estas cosas, pues mira, pídale a Dios raciocinio, porque eso está ahí. Toda la Biblia habla de eso y la gente ni siquiera lo ve. Mis amados hermanos, os amo muchísimo en el amor de Cristo, que tengáis un excelente fin de domingo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, a la misma hora en el mismo canal. La pastora Giselle Rojas se despide de ustedes. Hasta la próxima. Un besito. Se os ama mucho.